Y listo. Bien. Entonces, bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a entrar a ver ya lo que es lenguaje DDL dentro de SQL. Entonces, hoy ya nos toca ver la sección 6.3 y pues vamos a ir algo despacio para entender todos los conceptos. El día de ayer verificamos de que ya se hayan creado su entorno de trabajo dentro de Apex. Espero que ya lo tengan todos. Eh, no sé si alguno de los que está conectado ahorita ha tenido problemas para solicitar su entorno de trabajo o si ya lo crearon bien. Yo no tuve problemas. Bien, entonces, bueno, voy a asumir de que ya todos lo tienen. Si no, pues me escriben y ahí les ayudo por si tienen algún problema para la creación de su entorno de trabajo. Bien, entonces ayer ya definimos que SQL tiene varias sentencias y esas sentencias se han dividido en como sublenguajes y entre ellos tenemos el lenguaje de definición de datos. Ayer veíamos como una pequeña descripción de este lenguaje, solamente sirve para darle forma y estructura a lo que son las tablas de la base de datos. Como siglas se utiliza DDL. Entonces, recordemos siempre que el lenguaje de definición de datos es DDL y con este lenguaje lo que hacemos es definir las tablas y restricciones de nuestra base de datos. Entonces ya entramos a lo que es la lección 3 de la última sección de aquí de nuestro curso. Y bueno, en esta lección en específico vamos a ver los pasos necesarios para crear tablas dentro de la base de datos. Vamos a describir la finalidad entonces del lenguaje de DL y vamos a mostrar las operaciones de DL necesarias para crear y mantener las tablas de una base de datos. O sea, vamos a ir viendo código para crear bases de datos, para crearle las restricciones, por si necesitamos hacer algún cambio en alguna tabla más adelante, también entra dentro del lenguaje de DL. Entonces, todo eso lo vamos a ver en esta lección. Eh, y bueno, como el objetivo también es que todos aprendamos bien, vamos a ir con calma viendo los diferentes códigos. Ya a estas alturas, pues ya sabemos cómo crear un modelo relacional de forma lógica. Entonces, ahora ya hoy sí vamos a pasar a algo más físico y ya vamos a interactuar más con una base de datos, con un entorno de base de datos que sería en Apex. Bien, entonces, ¿qué objetos de bases de datos puedo yo crear dentro de una base de datos? Utilizando el lenguaje DDL, bueno, utilizando DDL, puedo crear tabla. Puedo crear tablas, es la unidad básica de almacenamiento y pues consta de lo que son filas. Puedo crear algo que se le conoce como vistas, representa de forma lógica subjuegos de datos de una o más tablas. Eh, Podemos crear secuencias, que esta genera valores numéricos autoincrementables. Podemos crear índices para mejorar el rendimiento de algunas consultas. Y podemos crear sinónimos que ofrece un nombre alternativo para algún objeto.
Podemos crear sinónimos para tablas, para vistas, secuencias, índices, etc. Entonces, aquí lo único que vamos a estar trabajando en este curso va a ser con tablas. De todos estos objetos vamos a hablar ya en los siguientes módulos. Entonces, bien, pero ahorita vamos a ver todo lo que tiene que ver con el DDL para crear tablas, porque este es un tema bien extenso. Y como dice aquí la descripción que una tabla es la unidad básica de almacenamiento, el resto de objetos de la base de datos que yo cree va a depender de que las tablas estén bien creadas y que tenga una estructura adecuada a mi base de datos. Si las tablas no están adecuadas, no tienen los campos necesarios, entonces van a fallar las vistas, van a fallar las secuencias, los índices no van a funcionar como se deben. Y entonces en este curso nos vamos a centrar más en tablas para que tengamos bien asentadas esas bases y podamos crear bases de datos adecuadas. Entonces, dentro de Oracle, y pues la mayoría de bases de datos, los nombres de las tablas y de columnas tienen algunas reglas. Entonces, en una base de datos de Oracle, debe empezar el nombre de la tabla y de columna con una letra. Deben de tener entre 1 y 30 caracteres. Debe contener solo mayúsculas, minúsculas, números del 0 al 9, el guión bajo, el signo de dólar y el signo de numeral. Solamente estos caracteres están disponibles para utilizarlos dentro de los nombres de tablas y de columnas. Y recordemos siempre, debemos que empezar con una letra. También, el nombre que le aplicamos no debe ser duplicado de otro nombre de objeto propiedad del mismo usuario. Y también el nombre que apliquemos no debe ser una palabra reservada del servidor de Oracle. Ok, aquí voy a hacer una pausa en esta sección porque esta parte de aquí dice que no debe ser un duplicado de otro nombre de objeto propiedad del mismo usuario. Ok, ¿esto a qué se refiere? Dentro de Oracle, nosotros podemos tener varios usuarios que se conecten a la base de datos. Y a estos usuarios, un administrador de base de datos les concede permisos. Entonces, cada usuario, digamos que se crea un usuario para mí. Entonces, crean el usuario de Asael y el administrador de base de datos va añadiendo permisos para este usuario. Por ejemplo, le puede dar el permiso solamente para leer las tablas, por ejemplo, de la base de datos académica. Entonces, le concede permiso para leer solamente las tablas de la base de datos. Entonces, ya yo como usuario tengo acceso a solamente leer esas tablas, pero no voy a poder insertar, no voy a poder actualizar los datos de las tablas porque solamente se me dio el permiso eh, para leer. Entonces, si, digamos, en algún momento yo llego a entrar a trabajar en una empresa que utiliza base de datos de Oracle, dependiendo de los roles que tenga dentro de la empresa,
Entonces, ahí el administrador de base de datos me va a dar los permisos necesarios. Y si me toca a mí comenzar a trabajar en desarrollo, por ejemplo, entonces el administrador de base de datos le va a tener que dar a usted los permisos, no solo para leer las tablas, sino para crear tablas, para crear vistas, para eliminarlas también, para actualizarlas. Entonces, una vez que ya sabemos que en Oracle todos los permisos para hacer cualquier acción dentro de una base de datos se maneja con permisos para usuario. Entonces, ya logramos entender de que un usuario no puede tener una tabla duplicada como parte de sus objetos propietarios. Entonces, si a mí como usuario se me asigna el permiso de crear tablas, yo voy a poder crear tablas solo para mí y solamente que tengo que tener el cuidado de que esa tabla ya no exista. Si ya existe, entonces el motor de Oracle va a tirar un error de que esa tabla ya existe. Ok. Bien, entonces continuamos por aquí. Tenemos lo que es la sentencia para crear una tabla. Para emitir una sentencia de create table, se debe disponer de lo siguiente. El administrador de base de datos me tiene que dar el permiso o me tiene que dar el privilegio para crear tablas. Y también dentro de Oracle me tienen que dar un área de almacenamiento. Ok. Estas cuestiones del privilegio y el área de almacenamiento lo manejan lo que son los administradores de base de datos. En una empresa formal, siempre debe haber alguien que se encargue de administrar la base de datos y debe haber alguien más que se encargue de darle forma a la base de datos. Entonces, un administrador no es lo mismo a un arquitecto de base de datos. Un administrador ya sabe cosas un poco más técnicas en cuanto a la instalación de bases de datos, a otorgar privilegios y a crear, por ejemplo, áreas de almacenamiento. Y pues nosotros como arquitectos lo que tenemos que saber es que, bueno, si ya tengo los privilegios y ya me asignaron el área de almacenamiento, entonces yo ya puedo crear todas las tablas que necesite. Ok. Entonces, todas las sentencias de los administradores de bases de datos se encuentran dentro del DCL, que lo vimos ayer. Es el lenguaje de control de datos y también pues tiene sus propias sentencias para asignarle estos privilegios y áreas de almacenamiento. Entonces, si llegan a trabajar en algún lado como arquitectos de bases de datos, pídanle a su administrador de base de datos que les dé estos privilegios y que les dé un área de almacenamiento. Con eso confirmado, entonces ya podemos ejecutar las sentencias de create table. Entonces, vamos a ver aquí algo importante. La sentencia create table lo que utilizas es palabras reservadas Entonces, las dos palabras reservadas que utiliza al inicio es create table. Esas son reservadas por SQL. Entonces, aquí lo tenemos que tener presentes. Luego, si se fijan, tenemos aquí esto entre corchetes.
¿Qué significa cuando veamos esto en ejemplos de código con este tipo de nomenclatura? Significa que estos corchetes me indican que lo que está dentro de los corchetes es opcional. ¿Ok? Entonces, en una sentencia create table, definir esto que se menciona como esquema es opcional dentro de la base de datos. O bueno, dentro de la sentencia de create table. Entonces tenemos como esquema punto opcional y luego viene esto que dice en minúscula. Cuando encontremos esto en minúscula significa que es algo obligatorio porque está fuera de los corchetes, y si está en minúscula significa que nosotros podemos darle el nombre que nosotros querramos. Entonces aquí es donde establecemos el nombre de la tabla. Luego abrimos paréntesis y esto todavía es obligatorio. Luego especificamos el nombre de la columna, el tipo de datos, y después entre corchetes tenemos otras expresiones. Y separados por coma también podemos realizar otras expresiones, pero estas son opcionales. No siempre tienen que ir. Entonces, luego cerramos con paréntesis y punto y coma al final. SQL es de esos lenguajes en el que si no ponemos el punto y coma al final, pues definitivamente va a tirar error. Entonces esto lo tenemos que recordar siempre. Al final de todas nuestras sentencias tenemos que poner el punto y coma. Entonces, un ejemplo de una sentencia create table sencilla sería de este tipo, en el que solo pongo todas las cosas que son obligatorias dentro de la sentencia. Pongo las palabras claves create table, el nombre de la tabla y entre paréntesis defino todas las columnas. Aquí podría tener otra columna. Entonces todas las columnas las voy separando por comas. Ok, entonces si se fijan, o bueno, yo podría ejecutar esta sentencia en la base de datos y va a ejecutarse satisfactoriamente. Si se fijan, no incluí lo que es el esquema. Tampoco incluí expresiones adicionales a la hora de crear las tablas, sino que simplemente esto es como lo más básico que necesita un motor de SQL para ejecutar esta sentencia de create table. Ok, entonces esto que vemos aquí en Oracle también se puede ejecutar en otras bases de datos. Ok. Vamos a ver. Si hacemos una búsqueda en Google para buscar SQL, nos van a salir muchos resultados. Algo que quiero que noten aquí es que cuando buscamos solamente SQL, si buscamos esto así, no nos va a hacer referencia a un motor de base de datos en específico. No va a decir, ah, bueno, Oracle usa exclusivamente SQL o Microsoft usa exclusivamente SQL. SQL
es un lenguaje de programación como tal y es independiente de cualquier compañía. SQL solamente define el lenguaje de programación para acceder a las bases de datos. Entonces, compañías como Oracle, Microsoft, IBM, se han aprovechado de que existe SQL y es un lenguaje de programación con una licencia abierta. Entonces se aprovechan de eso y crean sus propios motores de bases de datos. Entonces nosotros podemos aprender el estándar de SQL y aplicarlo a cualquier motor de base de datos. Todos los motores de base de datos deben apegarse a lo que es el estándar de SQL. Si hay uno que no se apega al estándar de SQL, entonces definitivamente no es un gestor de base de datos relacionales. Entonces tenemos que aprender ya específicamente cómo es que utilizan o qué lenguaje utiliza ese gestor. Pero la mayoría, por ejemplo, MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle, las bases de datos de Microsoft, de IBM, todas utilizan el estándar de SQL. Entonces, ¿por qué hay tantas diversidades? Porque, por ejemplo, Oracle, ellos, como tienen su motor específico, ellos trabajan para mejorar su propio motor y basados en el estándar de SQL van creando como sentencias adicionales ya propias del lenguaje. Hay muchas funciones que el estándar de SQL no trae por defecto, entonces lo que hacen las compañías es que crean sus propias versiones para eso. Y pues en cuestiones de competencias, se tiene una competencia bien reñida, bien grande, entre todas las principales bases de datos, o entre todas las principales compañías de bases de datos, Oracle, Microsoft. Se hacen eventos anuales como para hacer competencias. Se buscan, se, eh, se buscan sentencias de SQL que son, por lo general, que ya se conoce que son bien pesadas y pues ahí todas las compañías están haciendo competencias para que esas sentencias bien pesadas se ejecuten en el menor tiempo posible. Entonces, aquí en este curso me voy a esforzar por explicar bien lo que es el estándar de SQL para que todo lo que apliquemos o todo lo que aprendamos lo podamos utilizar no solamente en Oracle, sino también en cualquier otro motor de base de datos, si, por si les toca trabajar en otras bases de datos que no sean de Oracle. Entonces, esta sentencia que sale aquí no es propia de Oracle, sino que es propia del estándar de SQL. Y cuando veamos algo propio de Oracle, entonces se los voy a especificar y así así podemos ir desarrollando este curso. Bien, entonces en la sentencia create table tenemos que especificar cuál es el nombre de la tabla, cuál es el nombre de las columnas, el tipo de dato de las columnas, el tamaño de columna en el caso de algunos tipos de datos, no en todos se especifica el tamaño. Tenemos que determinar o especificar las restricciones de integridad. Como dice aquí, esto es opcional, no siempre tendremos que hacerlo. Los motores de SQL lo aceptan. Y también valores por defecto. También es algo opcional. No lo necesitamos especificar siempre. Y pues ya veremos cómo es que se hace.
Aquí tenemos una sentencia un poco más completa. Entonces, aquí utilizamos el comando createTable. Establecemos de que el nombre es DEPT. Me imagino que es una abreviatura para la tabla de departamento. Y entre paréntesis, abrimos y cerramos paréntesis. Y comenzamos a especificar los nombres de las columnas con el tipo de datos. Entonces tenemos el department number, el tipo de datos va a ser number, y entre paréntesis le especificamos que solamente va a aceptar números de 2 dígitos. Hay que empezar desde 00 hasta 99. Department name va a ser de tipo varchar 2 y de tamaño es que solamente me va a aceptar 14 caracteres. Varchar acepta tanto letras como números y cualquier otro símbolo. El campo log también es varchar, pero solamente me va a aceptar hasta 13 caracteres. Y create date es otro campo que es de tipo date, o sea, fecha. Y aquí utiliza el comando o la palabra reservada default. Y le manda el sysdate. Este sysdate sí es algo específico de Oracle. Entonces, esto lo que hace es que retorna la fecha del servidor donde está ejecutándose la base de datos. Entonces, esta función también está presente en otros motores, pero pues ahí sí les va a tocar investigar en el caso de que lo quieran utilizar. Y como vimos ayer, para confirmar que se ha creado una tabla, tenemos que ejecutar el comando describe o simplemente desc. Entonces utilizamos el comando desc y el nombre de la tabla, en este caso podríamos escribir desc depth y nos debe mostrar los campos que se crearon en la base de datos. Entonces, al usar describe depth, vemos cuál es el nombre de la tabla, qué columnas tiene, qué tipo de datos tiene, el tamaño. En el caso de los números, determina la precisión y una escala. Y podemos ver cuál sería la llave primaria, si el campo acepta valores nulos, cuál es el valor por defecto. Y podemos agregar comentarios también. Bien, entonces, como ya vimos, para las columnas, bueno, esta es como la forma más sencilla de la sentencia create table. Y vamos a entrar a ver entonces lo que son los tipos de datos. Entonces, hasta aquí no sé si va todo claro o si tienen preguntas. Bien, entonces los tipos de datos que podemos utilizar para las columnas es el tipo de datos varchar 2 y entre paréntesis especificamos el tamaño en caracteres. Entonces, esto significa que va a almacenar datos de caracteres de longitud variable. Siempre se debe especificar un tamaño. El tamaño mínimo aceptado por SQL siempre va a ser 1 y el tamaño máximo es puede ser de 32.767 bytes. Si la propiedad de la base de datos está seteada así en extended o 4.000 bytes. Si esta propiedad
utiliza la versión Legacy. Ok, ¿cómo vamos a saber esto? Esto se lo tenemos que consultar al administrador de la base de datos. Y bueno, creo que podemos también, si tenemos los privilegios para consultar este tipo de cosas, también lo podemos ver. Entonces, en SQL estándar solamente define el tipo de datos varchar, sin este 2. Entonces, varchar 2 ya es propio de Oracle, pero pues sigue las mismas convenciones del SQL estándar, solamente le agrego este 2. ¿Y por qué lo modificaron así? Para poder controlar el tamaño dependiendo de la configuración de la base de datos. Y también por cuestiones de optimizar. En SQL estándar, si se crean campos varchar de algún tamaño en específico, digamos que especificamos un varchar de tamaño, vamos a ver, varchar de tamaño de 30. Entonces, todas las filas que se creen siempre van a tener 30 espacios, aunque esté vacío. Y también, aunque solamente utilice 5 espacios o 5 caracteres de los 30 disponibles, lo que va a hacer o lo que se hace de forma estándar es que rellena el resto de espacios disponibles con el carácter de espacio o con espacios en blanco. Entonces, si yo defino que un nombre va a ser de varchar 30, e inserto, por ejemplo, que va a ser para un nombre de empleado y defino que es de 30, entonces, y yo inserto el nombre y solamente ocupo 6 letras o 6 caracteres, el resto va a ir vacío, va a ir en blanco. Entonces, por eso aquí es importante que calculemos bien cuánto espacio va a tomar mi varchar para que lo acertemos o podamos mejorar esa parte por si los motores de base de datos utilizan el SQL estándar. En este caso, Oracle tiene el tipo de dato varchar 2 y si se fijan en el curso nos piden que utilicemos varchar 2 en vez de varchar porque el varchar 2 ya no va a rellenar con espacios en blanco el resto de caracteres disponibles, sino que solamente va a utilizar los caracteres que están utilizando. Y bueno, en otros motores tenemos que buscar a ver si hay algún equivalente para varchar 2 para no estar utilizando el estándar que va a rellenar los demás espacios disponibles con espacios en blanco. ¿Ok? Luego tenemos el tipo de datos char. Es un dato de tipo de carácter parecido al varchar también, pero este ya va a tener una longitud fija. Entonces, por defecto, el tamaño mínimo es 1 y el tamaño máximo es hasta 2000 caracteres. Entonces, como esto va a ser una longitud fija, entonces, eh, a pesar de que insertemos, digamos, creamos un char de 10, y bueno, va a suceder lo mismo que el varchar en el SQL estándar. Si creamos un char de 10 e insertamos solamente 5 de los 10 espacios disponibles, entonces el resto de espacios también va a ser rellenado con espacios en blanco y pues aquí no hay para dónde irnos. El SQL estándar ya lo especifica así. No se puede crear otro tipo de datos, entonces para eso apareció el varchar. Pero ambos se comportan de manera similar, solamente que el char sí tiene una limitación en cuanto a tamaño, solo podemos insertar hasta 2000 caracteres.
Entonces, si necesitamos mucho más espacio, entonces vamos a ocupar el varchar 2. Tenemos el tipo de dato de number. Entonces, son datos numéricos de longitud variable. Se puede especificar una precisión y una escala. Entonces, la precisión va a ser la cantidad de dígitos que yo puedo insertar. Y la escala es el número de dígitos a la derecha del punto decimal. Ok, entonces yo puedo crear un tipo de dato number con una precisión de 10 y una escala de 3 que me va a permitir insertar esto. Si yo especifico que una columna de estos, o bueno, vamos a ponerlo con 4 y 3. Entonces, ¿qué tipo de datos voy a poder insertar aquí? Voy a poder insertar el tipo de, bueno, 1000, el número 1000. Voy a poder insertar 1999. ¿Por qué? Porque yo le especifiqué que tiene una precisión de 4 números y una escala de hasta 3 dígitos después del punto decimal. Entonces, si quiero utilizar los 4 números, los 4 dígitos y hasta 3 dígitos después del punto, entonces voy a poder insertar este número y también lo va a aceptar. No, también voy a poder insertar este tipo de datos. Pero ya no voy a poder insertar, por ejemplo, estos valores, 123.25. ¿Por qué? Porque yo especifiqué que la precisión tenía que ser de 4 dígitos máximo y este ya tiene 5 dígitos. En cuanto a escalas no habría problemas porque especificamos que hasta 3 dígitos después del punto decimal. Entonces, si intentamos insertar este dato en una columna que está especificada de esta manera, lo que va a hacer SQL es que no se va a complicar la vida y va a truncar la información para que quede con el tipo de datos que se especificaron a la hora de crear las tablas. Entonces, aquí también tenemos que tener el cuidado de acertar y dejarle una buena cantidad de dígitos en total y dejarle una buena precisión. Entonces, SQL o en Oracle permite tener una precisión de 1 a 38 y una escala de 84 a 127. Ok, esta precisión y escala de los valores disponibles ya es propio de cada motor de base de datos, entonces eso tenemos que entrar a la documentación y verlo. Por lo menos aquí en Oracle ya se nos especifica que estos son los límites. Entonces, con esto podemos trabajar. Tenemos el tipo de datos date y valores, almacena valores de fecha y hora hasta el segundo más próximo entre el 1 de enero del 4712 antes de Cristo y el 31 de diciembre del año 9999 después de Cristo. Entonces tenemos un rango bastante grande por si necesitamos insertar quizás registros históricos del comienzo de después de Cristo. Ok, tenemos el tipo de datos long. Son datos de carácter de longitud variable y me permite almacenar hasta 2 gigabytes solamente en un campo. Entonces, aquí sí vamos a tener, no le especificamos un tamaño, sino que solamente definimos que va a ser de ese tipo de datos y vamos a poder guardar caracteres de longitud variables hasta 2 gigabytes. Ok. Aquí tenemos que tener cuidado
porque si especificamos que un tipo de datos va a ser long, bueno, yo puedo llegar a sacar la conclusión de decir, bueno, en vez de utilizar varchar 2 y especificar el tamaño, yo no me quiero quebrar la cabeza y voy a usar siempre el tipo de datos long. Ahí tenemos que tener cuidado porque si hacemos eso, entonces nuestra base de datos va a llegar a ser bien pesada. Porque el motor de la base de datos va a ver, uy, este es un tipo de datos long. Yo me tengo que preparar para almacenar hasta 2 gigabytes. Entonces, solo utilicemos este tipo de datos cuando sepamos de que de que se van a insertar textos que van a ser bien pesados. Por ejemplo, no sé, me imagino que una base de datos que almacena los libros completos con todos los caracteres, ya va a ser muy difícil que se almacenen en un varchar, entonces almaceno todos los caracteres del libro con un tipo de datos long. Pero esos son casos especiales, entonces para eso existe el tipo de datos long. También tenemos el tipo de datos club. Es un objeto grande de caracteres que contiene caracteres de un solo byte o multibyte. El tamaño máximo es de 4 gigabytes y pues almacena datos del juego de caracteres nacional. Entonces, long me permite hasta 2 gigas, club me permite hasta 4 gigas. Bueno, 4 gigas menos 1 por el tamaño del bloque. Ok, este tamaño del bloque lo sacamos del espacio asignado a nosotros. Digamos, el usuario de Asael tiene permisos para crear tablas y esas tablas las va a crear en el espacio, qué sé yo, el espacio de Asael. Y me establecieron que mi espacio va a tener un tamaño de 1 gigabyte. Entonces, mi espacio tiene 1 gigabyte, entonces el tamaño máximo que voy a poder insertar en un club va a ser aplicando esta fórmula, que sería 4 gigabytes menos 1 por 1 gigabyte que se me asignó, sería 3 gigabytes. Entonces, esta formulita aquí va a ser útil si queremos utilizar el tipo de data club. Luego tenemos el tipo NClub, y a diferencia del anterior, es que es un tipo de datos club también, pero que contiene caracteres Unicode. Y se utiliza la misma fórmula para ver el tamaño máximo. Y pues la única diferencia es que este almacena caracteres ya un poco más, o sea, sin la ñ, sin otros símbolos que se utilizan en Latinoamérica o en otros lados, y el NClub ya sí se utiliza para caracteres que son Unicode, ya un poco más estándares e internacionales. Tenemos el tipo de datos raw o crudos. A este sí le tenemos que especificar un tamaño. Y lo que puede almacenar aquí dentro de datos raw son datos binarios. Y pues lo máximo que podemos hacer es también depende de la configuración de la base de datos y es similar a el varchar. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre varchar y raw entonces? Ambos son como bien parecidos. Tengo que especificarlo en tamaño, los límites son los mismos. ¿Cuál es la diferencia? En que varchar está codificado para almacenar puros caracteres. O sea, todas las cosas que sean legibles para nosotros va a estar aquí en varchar. Raw está
está codificado para almacenar datos binarios. O sea que no solo voy a poder insertar texto. Puedo insertar texto en un tipo de datos raw. Pero también, por ejemplo, podría almacenar algún archivo en el que solamente tengo los bytes. Por ejemplo, un PDF en la aplicación. Puedo tener una aplicación que lea PDFs y que también los guarde en la base de datos. Entonces yo voy a agarrar ese PDF, voy a agarrar su versión binaria y lo puedo meter dentro de un campo raw, siempre y cuando no me exceda estos límites. Tenemos el tipo de datos long raw y pues ya me deja datos binarios crudos de longitud variable hasta 2 gigabytes. Luego tenemos el tipo de datos blob. Es un objeto grande binario y el tamaño máximo es aplicar esta fórmula y pues podemos almacenar desde 8 terabytes hasta 128 terabytes. Entonces, estos tipos de datos blob ya me dejan almacenar, hoy sí, PDFs, archivos ejecutables, o sea, cualquier objeto binario que sea grande y lo podemos almacenar dentro de la base de datos. También tenemos el tipo de datos bfile, que lo que hace es que almacena datos binarios almacenados en un archivo externo y esto me permite hasta 4 gigabytes. Y un row ID es una cadena que está encriptada en base 64 y que representa la dirección única de una fila en su tabla correspondiente. Este tipo de datos es principalmente para valores devueltos por la pseudocolumna row ID. Ok. Entonces aquí tenemos el ejemplo de una creación de una tabla con diferentes tipos de datos. Tenemos el create table. La tabla se llama print media. Y especificamos que tiene una columna product ID, va a ser de tipo number, con una precisión de 6, no se determinó escala, entonces solamente va a aceptar números enteros. Tenemos la columna ID también, tipo number, con un tamaño de 6. Una descripción que va a ser de varchar 2, con una longitud de 100. Tenemos la columna composite, que va a ser un tipo de datos blob. Y mSourceText va a ser tipo club. Final text también club. Podemos guardar fotos. Y es un tipo de datos blob. Y podemos almacenar gráficos en un tipo de dato bfile. Ok, hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta. Ok, entonces, continuando aquí, hay tipos de datos de fecha. Vimos que aquí uno de los tipos de datos es el tipo de datos date. Pero también tenemos otras variables, otras variantes dentro de Oracle. Y esto, pues como Oracle es una compañía internacional, pues podemos almacenar fechas para Nueva York, para Londres, Tokio, Moscú. Y esta cuestión de las fechas es un tema bastante amplio y complicado. Porque, digamos, nosotros utilizamos el formato en que se especifica primero el día, después el mes y después el año. En Estados Unidos
o en algunos otros lugares anglosajones utilizan primero el mes, después el día y después el año, y en otros lados es diferente también. Entonces, para eso se crean diferentes tipos de datos para manejar lo que es las fechas. Un tipo de dato para manejar fecha es el timestamp, y lo que hace es que permite almacenar datos de tiempo como fecha con segundos fraccionarios. Almacena el valor del año, mes, día, hora, minuto y segundo del tipo de dato date. Entonces, un timestamp va a tener exactamente el año, mes, día, hora, minuto y segundo. Entonces, cuando necesitamos algo muy exacto, vamos a utilizar este tipo de datos. ¿En qué escenario podríamos utilizarlo? Por ejemplo, cuando hizo login un maestro, yo quiero saber el día, mes, hora, minuto y segundo, porque así le puedo llevar el tiempo. Sí, el tiempo que estuvo login, y cuando haga logout, entonces yo actualizo también la hora en que hizo logout ese profesor con un timestamp. Tenemos el interval year to month. Permite almacenar el tiempo como un intervalo de años y meses, y pues, se utiliza para representar la diferencia entre dos valores de fecha y hora en los que las únicas partes las únicas partes significativas son el año y mes. Entonces, si solo necesitamos almacenar año y mes, utilizamos este tipo de dato. Si necesitamos solo guardar días a segundos, o tenemos el tipo de datos interval day to second, permite almacenar el tiempo como un intervalo de días, horas, minutos y segundos, y se utiliza para representar la diferencia exacta entre dos valores de fecha y hora. Entonces, si vamos a, por ejemplo, tenemos un tipo de dato timestamp que representa dos columnas. Una columna para inicio de sesión, otra columna para la fecha de cierre de sesión. Vamos a tener otro campo que sea de tipo interval day to second, en el que me va a representar la diferencia solamente entre días, horas, minutos y segundos. O sea, la resta entre la fecha en que hizo o en que cerró sesión y la fecha en que inició sesión. Esa diferencia lo podemos guardar en un campo de este tipo. Y tenemos el tipo timestamp with timezone. Entonces, es una variante de timestamp también, que incluye el nombre de la región de zona horaria o el desplazamiento de zona horaria en su valor. Entonces, podemos almacenar también este tipo de datos: año, mes, día, hora, minuto y segundo. Y además de eso, le agrega la zona horaria. Por ejemplo, nosotros estamos en el área de América Central. Estamos en -6. Estamos en la zona horaria de -6 horas con respecto al meridiano de Greenwich. Entonces, aquí, si determinamos que mi columna tiene este tipo de datos, entonces se va a almacenar toda toda esta información, y le va a incluir que estamos en la zona -6. Ok, entonces, este es un ejemplo para declarar el tipo de datos timestamp. Al crear la tabla también, le ponemos el nombre de la columna y solamente le determinamos el tipo. Y para insertar este tipo de valores, aquí tenemos que, entre comillas simples, se especifica la fecha y la hora. Aquí tenemos un ejemplo del tipo de datos timestamp y del interval year to month y interval day to second.
Para un timestamp, pues simplemente especificamos que va a ser de este tipo. Tenemos una columna que va a almacenar la duración 1. Va a ser un intervalo day to second. Entonces va a ser un intervalo de día y máximo va a ser un intervalo de 6 a segundos con una duración, una longitud de 5. Y tenemos una duración 2 que es un intervalo de año a mes. Entonces aquí no especificamos ningún tamaño. Entonces aquí al máximo me va a permitir un intervalo de 6 días con hasta 5 segundos. Ok, esto es con los tipos de datos. Entonces podemos utilizar todos los tipos de datos que están aquí en Oracle. Y también podemos especificar estos tipos de datos. Entonces, ¿qué tipo de datos utilizar en el momento, en algún momento dado? Eso va a depender de pues de las reglas del negocio. Ahí podemos definir si lo que necesitamos es un timestamp o solamente necesitamos un date. Ahí podemos especificar, o de las reglas del negocio puede salir el tamaño de los bar charts, si vamos a necesitar un blob, si vamos a necesitar un club. Entonces, como toda esta información sale de las reglas del negocio, tenemos que recordar que las reglas del negocio son importantes a la hora de la creación de la base de datos. Ok, hasta aquí no sé si hay alguna pregunta o alguna duda. Bien, otra opción que nos da SQL es tener la opción default. Lo que hace es que especifica un valor por defecto para una columna durante la operación de create table. Entonces, esta opción lo que hace es que evita que se introduzcan valores nulos en las columnas si se inserta una fila sin un valor para la columna. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo definir una columna que se llama hire date, específico que es de tipo date, y le digo, bueno, en las reglas del negocio dice de que yo no puedo tener esta fecha como nula. Entonces, yo puedo especificar un valor por defecto en el caso de que venga alguien y quiera insertar una fecha nula aquí. Yo puedo insertar o yo puedo especificar que esta tabla, en esta columna específica, el valor por defecto va a ser la fecha del sistema. Ok, entonces, si viene vacío este campo o si viene nulo, entonces el motor de base de datos va a decir, ah, pues me especificaron un valor por defecto para este campo, entonces voy a utilizar este. Si ya viene con información, entonces va a insertar esa información y va a ignorar el valor por defecto. El valor por defecto solo se va a activar, en el caso de que enviemos información nula o que mandemos este campo nulo. Entonces, en este caso, se utiliza la función sysdate de Oracle. Esta opción default está dentro del estándar de SQL. Y dentro de, o para especificar un tipo de datos default, podemos especificar valores literales, podemos utilizar expresiones o funciones de SQL.
O sea, en este caso se utilizó la función sysdate de Oracle para el valor por defecto. Pero podríamos especificarla entre comillas nosotros una fecha en específico como valor literal. O podríamos tener una expresión. Si tuviéramos un tipo de datos numérico, aquí podríamos especificar que el default siempre sea 0.0, por ejemplo. U otro tipo de datos. Entonces, si de esta manera podemos manejar de que se inserten valores por defecto en la base de datos. Entonces, ya hoy sí vamos a entrar a unas cuestiones un poco más prácticas. En este caso, vamos a crear las tablas para la base de datos de una biblioteca simplificada. Aquí tenemos todas las sentencias de create table, especificando todas las columnas con su tipo de dato. Ok, vamos aquí. Recuerda que hicimos un modelo físico de la base de datos académica, donde especificamos su opcionalidad, nombre de columna, si es llave primaria o si es llave foránea, pero especificamos todos los campos que deben ir en nuestra base de datos académica. Entonces aquí al lado vamos a ir haciendo las sentencias para la creación de estas tablas en la base de datos. Entonces, para crear la tabla periodos, create table, periodos, y entre paréntesis vamos a especificar a ver, permítanme chicos. Ok, disculpen. Listo, entonces continuamos aquí. Create table periodos. Entonces tenemos el ID. Vamos a especificar el tipo de datos para ID. Creo que lo vamos a dejar como number. Con una precisión de 2. Tenemos el nombre, que va a ser tipo de varchar 2, con una longitud de 30, por ejemplo. Tenemos la fecha de inicio. ¿Qué tipo de datos le puedo poner aquí? Como no necesitamos algo tan específico, entonces vamos a poner un tipo de datos date. Y igual para la fecha fin. Ok. Entonces terminamos con el cierre del paréntesis y un punto y coma. Y esta sería la sentencia que va a crear la tabla periodos
en la base de datos. La tabla cursos. Create table. Cursos. Abro paréntesis. ID. Number de 2 también. Ok, entonces esto me va a permitir tener hasta 99 cursos. Entonces, si yo quiero tener más cursos, mejor lo voy a dejar con 3 por si llegase a excederse. Luego tenemos el nombre. Voy a poner un varchar de 50 caracteres máximo. Ok, algo que se me estaba olvidando aquí. Después del tipo, tenemos que especificar una coma para crear las siguientes. Ok, se me fue eso porque estamos aquí en esto de columnas. Bueno, en este documento, como de Excel. Entonces, después del tipo, recordemos siempre, si queremos agregar más columnas, una coma. Luego tenemos el campo per ID, que hace referencia al periodo. Entonces voy a hacer un tipo number de 2 y un dep ID. Hacer un number de 2 también. Ok, ya el último ya no le pongo coma y cierro con punto y coma. Ok. Ok, importante aquí, por ejemplo, per ID va a hacer referencia a lo que es la llave primaria de la tabla periodos. Entonces, el tipo de datos que le ponga yo a este campo que va a ser llave foránea, tiene que ser el mismo tipo de datos del campo al que voy a estar haciendo referencia. Entonces, per ID es, bueno, ID en la tabla periodos es de number con una precisión de 2. Entonces, el campo aquí también debe tener las mismas características. Number con una precisión de 2. Entonces, luego tenemos create table, cursos presenciales. Nombre edificio va a ser, ocupo almacenar diferentes caracteres ahí. El número de sala puede ser number. Lo voy a dejar con una precisión de 4. Fecha va a ser tipo date. Y CRS ID. Ok, la coma aquí. Y CRS ID hace referencia a curso. Curso es de tipo number de 3. Cierro paréntesis y punto y coma. Ok. Entonces, así tenemos que ir haciendo la sentencia o las sentencias para crear las tablas en todo el curso. O perdón, toda la base de datos académica. Ok, pero esta es la forma más sencilla de hacer las sentencias create table. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta con esta sentencia o si quedó todo claro.
Ok. Bien, entonces estas sentencias de create table no son tan complicadas. Podemos llevar estas sentencias a Apex y ahí se van a crear nuestras tablas. Siempre va a tirar el resultado de table created. Ahora, con estas sentencias así normales, no tenemos muchos problemas. Es una sentencia bien sencilla, especificamos todos los nombres de las columnas, el tipo, la precisión o la longitud que va a tener. Y bueno, eso es todo. No tiene más cosas que tenemos que ver. Ahora, en la sentencia de create table, también se incluye lo que son las restricciones. Entonces, las restricciones son las reglas que van a tener o que van a manejar las tablas y los campos de mis tablas. Entonces, estas restricciones lo que van a hacer es que van a garantizar la consistencia e integridad de la base de datos. Así que los tipos de restricciones que son válidos son not null, unique, primary key, foreign key y check. Entonces vamos a ir viendo cómo agregar esta sentencia o estas restricciones a lo que es la base de datos. Bien, la restricción not null lo que hace es que una columna no puede contener un valor nulo. Esta es una restricción aplicable a nivel de columna. No se puede aplicar a nivel de... No se puede aplicar a un nivel de tabla. No puedo decir que toda la tabla va a ser no nula. No, tendría que especificar que todos los campos tienen que ser no nulos. Tenemos la restricción unique, en que los valores de una columna o una combinación de columnas deben ser únicos para todas las filas de una tabla. Este es el caso en que quisiera aplicar o quisiera especificar, por ejemplo, en la base de datos de béisbol, la tienda de béisbol, se especificó que cada cliente puede tener un número de membresía y cada número de membresía debe ser único para cada cliente. Entonces, ese campo en específico va a tener una restricción unique. ¿Qué pasa si yo intento insertar un dato repetido en una columna que tiene una restricción unique? Pues la base de datos va a tirar error o el motor que estemos utilizando va a tirar error porque ese dato va a indicar de que ese dato ya existe. Entonces, al ya existir, no podemos insertar el tipo de datos o ese dato repetido en la base de datos. Luego tenemos la restricción primary key. Pues la primary key es el campo que hemos identificado desde el modelo lógico como UID. Entonces puede ser una columna o una combinación de columnas. Y para que un campo sea primary key o para agregar la restricción de primary key, entonces esa columna debe contener el valor que no sea nulo. Entonces, esta restricción de primary key implícitamente agrega estas dos restricciones anteriores, que no puede ser nulo y tiene que ser único. Entonces, al agregar una restricción de primary key, la base de datos verifica siempre de que ese campo no venga nulo y que sea único en la tabla. Luego tenemos la restricción de llave foránea, que puede ser una columna o una combinación de columnas que hace referencia a una columna o una combinación de columnas de otra tabla. O puede hacer referencia a la misma tabla en el caso de que sea una relación recursiva. Entonces, de esta manera,
es cómo se... Bueno, y tenemos por último la restricción check, que lo único que hace es que verifica de que una condición debe ser verdadera para insertar ese dato. Aquí, por ejemplo, podríamos verificar de que algún campo en específico no venga vacío. Entonces, si esa condición se cumple, entonces va a dejar insertar toda esa fila en la tabla. Si no se cumple, entonces va a tirar error, se está violando alguna condición, entonces no se puede insertar. Bien, entonces para agregar restricciones a las tablas, debemos asignar un nombre a una restricción. Si no asignamos el nombre de una restricción, el servidor de Oracle va a generar un nombre con el formato sys-cn. Entonces, n es un número. Entonces, si nosotros agregamos una restricción de primary key y no especificamos un nombre para ello, entonces el servidor lo que va a hacer es que va a crear sys, c y después un numerote. Entonces, si nosotros estamos bien con este número que le asigna el servidor, entonces no vamos a no será necesario que especifiquemos el nombre. Pero si necesitamos, pero yo les recomiendo siempre poner un nombre a una restricción, porque es muy diferente que nosotros le nombremos una restricción y después veamos algún error en la base de datos. Es muy diferente si nosotros vemos, no se pudo insertar el dato porque se está violando la restricción tal. Si yo veo esto en la base de datos, yo voy a quedar como que, ¿y esto qué es? O alguien más que venga a ver esto. Va a ser diferente si nosotros ponemos un nombre a una restricción y que diga, por ejemplo, se está violando la restricción empleado primary key. Entonces, bueno, entonces no le estoy mandando el campo necesario para el primary key. Entonces siempre tenemos que asignar un nombre. Entonces, como les decía, es fácil hacer referencia a las restricciones si se le asigna un nombre significativo. Entonces, por lo general, los nombres de las restricciones comienzan con el nombre de la tabla o la abreviatura, lleva un guión bajo y después el campo que está involucrado. En este caso, Employee ID es el campo que me va a servir como primary key. Entonces, esta es una restricción que se aplica en la tabla Employee al campo Employee ID y va a ser un tipo de primary key. Va a ser una restricción de tipo primary key. Entonces, este tipo de nombres son muy significativos. Data Modeler pone este tipo de datos o pone este tipo de restricciones. Por ejemplo, el primary key dice CRS, que es la abreviatura de la tabla cursos, guión bajo PK, y me indica cuál es el campo que va a ser el primary key. Entonces, ¿en qué momento podemos agregar restricciones a las tablas? Puede ser justo en el momento de la creación de la tabla o puede ser después de la creación de la tabla. Entonces, podemos definir una restricción en el nivel de columna o a nivel de tabla. Y pues vemos ya después las restricciones en el diccionario de datos. Entonces, como vimos, algunas restricciones se aplican o se pueden poner al momento de la creación de la tabla. Entonces, las restricciones de nivel de columna se deben incluir siempre al definir una columna. Y las restricciones de nivel de tabla se definen
al final de la definición de la tabla y deben hacer referencia a las columnas o columnas a las que pertenece la restricción. Bueno, las restricciones funcionan tanto como que si las definamos al nivel de columna o al nivel de tabla, con excepción de la restricción not null. La restricción not null solamente se puede definir en el nivel de columna. Y cuando tenemos restricciones que se aplican a más de una columna, tenemos que especificarlo a nivel de tabla. Entonces, aquí ya se hace un poco más compleja la sintaxis de la sentencia create table, porque ya le estamos agregando constraints. Entonces, al inicio todo viene igual. Le asignamos el nombre a la columna, el tipo de datos. Si es un tipo de datos default, lo especificamos también. Si no, lo podemos dejar vacío. Y le especificamos, en este caso, si va a tener alguna restricción en la columna o a nivel de columna. Y también, para poderlas a nivel de tabla, lo podemos hacer hasta el final. O sea, definimos todas las columnas y al final especificamos las restricciones que ya son a nivel de tabla. Entonces, la sintaxis de restricción a nivel de columna es especificamos el nombre de columna y luego usamos la palabra clave constraint, le ponemos un nombre al constraint. Si ven, esto es opcional por si queremos utilizar el nombre por defecto de Oracle, del servidor de Oracle. Y luego especificamos el tipo de restricción. La sintaxis de restricción a nivel de tabla es que después de todas las columnas, entonces le asignamos otra vez siempre con la palabra reservada constraint, le asignamos un nombre y le asignamos el tipo de constraint que va a estar utilizando y entre paréntesis especificamos las columnas que van a estar incluidas dentro de esta restricción. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una restricción a nivel de columna. Vamos a crear la tabla de empleados. La columna Employee ID va a ser de tipo number con una precisión de 6. Entonces ya después le decimos, va a tener un constraint. Le ponemos el nombre. Entonces va a ser la tabla empleado, el campo EmpID y va a ser de tipo PK. Y por último le especificamos que este es un constraint de tipo primary key. Ok, entonces por lo general eso es lo que tenemos que especificar si una tabla solamente tiene un campo como primary key. Luego tenemos la restricción de nivel de tabla. Para asignar una restricción de primary key podemos hacerlo en la columna o podemos crear todas las columnas primero y después agregamos el constraint al final en el que le ponemos igual el mismo nombre. Le decimos que va a ser de tipo primary key y entre paréntesis le especificamos cuál es el campo que va a ser el primary key. En este caso, Employee ID. Entonces, si cualquiera de las dos es válida, si agregamos el constraint de primary key al final como a nivel de tabla, es válido también asignarlo al momento de crear la columna. Entonces, estas dos sentencias son similares y hacen exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, esto ya es de preferencia de cada arquitecto de base de datos. Si a ustedes les gusta especificar las constraints a nivel de tabla, o bueno, el primary key,
Si lo quieren asignar, si lo quieren crear en el momento de la creación de la columna, lo pueden hacer aquí o lo pueden especificar hasta el final después de que ya hayan creado todas las columnas. Ok, entonces, si tuviera una llave primaria compuesta, no lo podría hacer a nivel de columna, sino que tendría que hacerlo a nivel de tabla. Y aquí en el paréntesis en el que estoy aquí especificando cuál es la llave primaria, entonces lo separaría con una coma. Vamos a ver si se puede hacer más grande, si se ve. Lo separo con una coma y digo que el campo first name también va a ser parte de la llave primaria. Entonces, cuando son llaves primarias compuestas, solamente lo puedo especificar con una restricción a nivel de tabla. Entonces, lo podemos definir a nivel de columna siempre y cuando solamente sea un campo el que vaya a hacer las funciones de primary key. Ok. Ahora tenemos la restricción no nula. Esta restricción lo que va a hacer es que va a garantizar que no se permiten valores no nulos para alguna columna. Entonces, por ejemplo, puedo definir que el campo salario debe de tener una restricción no nula y también la fecha en que fue contratado el empleado. Entonces, la llave primaria tiene una restricción no nula. Entonces, bueno, vamos a ver aquí. La restricción no nula solamente se puede definir a nivel de columna, entonces aquí tenemos dos ejemplos de cómo se puede aplicar. Uno es simplemente creando la restricción no nula para el campo last name. Si se fijan aquí, después del tipo de datos, no se especificó un nombre para este constraint, sino que simplemente se dejó como no nulo. Por lo general, esto es lo que se va a encontrar en cualquier script. Las constraints no nulos se dejan con el nombre por defecto. Pero si yo no quisiera eso, yo puedo poner la sintaxis completa, en el que pongo el nombre de la columna, el tipo de datos, y después le especifico con la palabra reservada constraint, el nombre de ese constraint, y después le especifico el tipo, que sea no nulo. Ok, entonces la restricción no nulo, recuerden, solamente se define a nivel de columna. Y lo que va a garantizar es que los campos que yo defina como no nulos deben de tener siempre un valor presente a la hora de insertar datos. Entonces, ¿cómo voy a saber yo cuáles campos deben ser no nulos? Y de las reglas de negocio. Las reglas de negocio me van a indicar cuáles son esos campos que deben ir no nulos. Y también, bueno, si estamos haciendo una aplicación completa, ahí también tenemos que revisar qué datos van a ser los que voy a necesitar como no nulos. Ok, entonces esta es la restricción como más sencilla, la not null, y siempre se especifica a nivel de columna. Luego tenemos la restricción unique. La restricción unique lo que me indica es que todos los valores de una columna o de un juego de columnas sean únicos. Entonces, estas restricciones unique, como les decía,
La restricción unique dice permite la entrada de valores nulos, pero va a garantizar de que algún dato en específico o los datos que se ingresen en alguna columna sean únicos a lo largo de toda la tabla. Entonces, si yo quiero tener, o si alguna regla de negocio me indica, bueno, yo quiero este campo como único, que no se repita, pero no forma parte de la llave primaria, entonces yo lo voy a marcar con una restricción unique. Entonces, estas restricciones unique se aplican para aquellos campos que son UID candidatos o secundarios. Entonces, si logramos identificar nosotros al momento de hacer nuestro modelo lógico algunos UID secundarios, entonces todos esos UID secundarios deben ser o deben tener la restricción unique. Y pues como dice aquí, no solamente puede ser un campo o una columna dentro de la tabla, sino que puede ser más de una columna. Entonces, por ejemplo, en la tabla de employees se definió que el email tiene que ser único para cada empleado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Siempre siguiendo la sintaxis de constraint o de las restricciones. Podemos, bueno, la restricción unique podemos hacerlo a nivel de columna o a nivel de tabla. Es similar a la restricción de llave primaria. Entonces, si lo queremos especificar a nivel de columna, significa que solo esta columna va a tener ese constraint unique en toda la tabla. Entonces, siguiendo las reglas, opcionalmente le ponemos un nombre al constraint y después le especificamos qué tipo. Se utiliza la palabra reservada unique. Entonces, esto, bueno, las restricciones not null y unique son utilizadas en SQL estándar. Entonces, así como se ve aquí esta sentencia, se puede utilizar en cualquier base de datos. Entonces, podemos utilizarlo a nivel de columna o podemos especificarlo a nivel de tabla. Solo que recordemos que a nivel de tabla tenemos que ponerlo entre paréntesis cuáles son los campos que van a estar involucrados en esta restricción. Y si necesitamos hacer una restricción unique compuesta, separamos por campo, separamos la otra columna con una coma. Ok. Luego tenemos, o ya vamos avanzando a lo que es la restricción primary key, y lo que hace es que crea una llave primaria para la tabla. Y aquí solamente puede haber una restricción de llave primaria para cada tabla. La restricción primary key es una columna o un juego de columnas que identifica de forma única cada fila, cada fila de la tabla. Y ninguna columna que forme parte de la llave primaria puede contener un valor nulo. Se debe crear una llave primaria compuesta al nivel de la tabla. Entonces tenemos la restricción primary key. En este caso el department ID forma parte de la llave primaria. Entonces cuando intentamos insertar un valor nulo, no se va a permitir, va a tirar error el motor de la base de datos. Y también no va a permitir que se inserten datos repetidos. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo intento insertar el departamento 50 y le pongo todos estos datos, no me va a dejar porque el departamento 50 ya existe. Entonces,
primary key implícitamente trae las restricciones not null y unique para el campo que forma parte de la llave primaria. Ok, hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. Vamos a ver, como ejemplo, en la tabla periodo, solamente tenemos que la única restricción es primary key para ID. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es agregarle ese constraint aquí a nivel de tabla. Entonces, vamos a ponerle nombre, constraint per ID PK. Y vamos a decirle que es primary key. Y de esta manera ya restringimos que esta tabla tiene como llave primaria ID. Luego en cursos también, bueno, aquí la coma ya no iría aquí, sino que iría hasta el final de aquí. Ok, entonces aquí en el nombre de periodo, me parece que, bueno, los cursos podrían ir nombres repetidos y pues el periodo y el departamento ya haría que sea diferente. Y bueno, en cursos presenciales tenemos que es una llave primaria compuesta. Entonces vamos a mover esto más abajo. Vamos a agregar una coma después de esto. Entonces vamos a poner que hay un constraint CRP CRP, entonces compuesto, esta compuesta va a ser de tipo primary key y entre paréntesis le indico cuáles son los campos que van a formar parte. De lo que es la primary key. Entonces, en este caso, esta primary key no la puedo aplicar a nivel de columna porque involucra una llave primaria compuesta. Entonces, tengo que agregar esa constraint de primary key hasta el final a nivel de tabla. Entonces, aquí automáticamente va a hacer que estos campos sean not null y unique. Entonces, ¿qué otras restricciones podríamos poner? Por ejemplo, que el periodo no vaya, bueno, aquí en opcionalidad indicamos de que todos son obligatorios, entonces tengo que especificar de que no son nulos. Aquí el nombre también. El nombre del curso debe tener el constraint not null. El ID del periodo tampoco debe ir como nulo. Pero el department ID es opcional, entonces a este no le agrego ninguna restricción, entonces lo dejo de esta manera. Ok, aquí no le agrego ninguna otra restricción porque
forma parte del primary key. Solo que el CRS-ID lo dejamos como obligatorio, entonces, y como no forma parte de la llave primaria, le asignamos la restricción not null. Bien, entonces estas serían las restricciones en estas tres tablas. Ok, bien, vamos a dejar lo que es la clase hasta aquí el día de hoy. Mañana vamos a continuar viendo las restricciones de llave foránea. Y pues esto ya, estas llaves foráneas ya son restricciones un poco más complejas. Y pues tienen muchas configuraciones que se pueden aplicar a lo que son las llaves foráneas. Entonces vamos a verlos de forma con más calma el día de mañana. Entonces por hoy vamos a dejarlo por aquí. Entonces todo esto que vimos el día de hoy de restricciones de la sentencia de Create Table forma parte del lenguaje DDL para crear estructuras de base de datos. Ok, entonces si a mi modelo en el Data Modeler ejecuto aquí el generar DDL, me va a crear exactamente lo mismo que estamos viendo aquí. Por ejemplo, la tabla cursos tiene su campo, tiene el nombre bueno, tiene la sentencia create table, cursos, el nombre de las columnas, le agrega las restricciones not nulas a los que especificamos como obligatorios. Y las constraints se las agrega de esta manera, pero eso lo vamos a ver también el día de mañana. Entonces, aquí pues ya vamos viendo de que el DDL que genera el Data Modeler ya lo podemos leer e incluso podemos hacerle cambios en el caso de que nosotros queramos hacerle cambios. Ok, entonces dejamos la clase por aquí el día de hoy. Nos vemos mañana para continuar viendo lo que es el DDL. Entonces, gracias por comentarse y gracias por estar viendo el video. Y pues nos vemos el día de mañana. Gracias, tengan buen día. Gracias, igual.